mi pelo en mi cabeza y no puedo más, no puedo más. Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo, de tus rarezas, pero quiero más, yo quiero más. No puedo vivir sin ti, no hay manera, no puedo estar sin ti, no hay manera. Buenas, ¿qué tal estáis? Aquí me estoy entreteniendo con estas varillas. Ya muchos al verlas sabréis de qué va a ir este vídeo. Para el que no lo sepa, va sobre la radiestesia. Vamos a comentar un poco en qué consiste todo esto para el que no lo sepa o no haya oído mucho sobre ella. La radiestesia proviene de un neologismo de dos lenguas, del latín, con la palabra radium, que significa radiación, y aestesia del griego, que significa percepción. También se le conoce con la palabra rhabdomancia, que deriva del griego, de la palabra rhabdo, que significa vara, y mantia, que significa adivinación. Ya en mi opinión con esto vamos viendo un poquito por dónde van a ir los tiros del vídeo. La radiestesia se basa en una actividad que afirma que ciertos estímulos eléctricos, magnéticos, electromagnéticos y algunas radiaciones emitidas por un cuerpo emisor pueden ser percibidas por una persona por sí misma o con ayuda de estas herramientas. Pueden ser péndulos, pueden ser horquillas, pueden ser estas varillas como las que yo estoy utilizando, y en un principio el material de estas herramientas no tiene mayor importancia. Esto simplemente se utiliza para ayudar a canalizar, para filtrar todas esas interferencias que tenemos en el entorno y para conseguir, digamos, identificar la que a nosotros nos interesa. Se tiene constancia de que esto se lleva utilizando en civilizaciones antiguas, como pueden ser el Antiguo Egipto, una de las más famosas, para localizar pozos de agua, galerías subterráneas donde corre el agua, pero en la apicultura, más que por ese tema, se le conoce por las famosas líneas Hartmann. Estas líneas fueron planteadas por primera vez en 1935 por el doctor François Peyret, y posteriormente fueron también planteadas por Ernest Hartmann, de ahí el nombre, y lo que comentaban estos señores es que la corteza terrestre estaba seccionada por una serie de líneas de energía desprendidas desde el interior de la Tierra y que formaban una especie de malla. Hay unas líneas que cruzan de norte a sur con una cierta separación, y luego otras que cruzan de este a oeste también con cierta separación, de manera que toda la corteza terrestre quedaría como cuarteada por una cuadrícula de energía. Para los seres humanos resulta que estas energías no son del todo buenas. Se recomienda no permanecer durante mucho tiempo justamente en los cruces donde pasan esas líneas que vienen del este a oeste con las de norte a sur. En ese cruce de líneas
la energía es muy grande y esto provoca, con una exposición a largo plazo, enfermedades en el ser humano. No sabemos bien si en los animales también ocurre lo mismo, pero por lo que se oye en el mundo de la apicultura, para las abejas esto resulta productivo. Yo cuando comencé en el mundo de la apicultura leí mucho sobre esto, vi muchos vídeos sobre esto y lo que algunos entendidos recomendaban era localizar mediante estas varillas esos cruces de energía y colocar las colmenas justamente encima de ellos. Esto iba a provocar en las abejas un estado de excitación que las haría trabajar con más rapidez y eficacia. Otros comentan que sí, que esto es así, pero que no deberíamos exponer a las abejas durante un tiempo prolongado tampoco a esos cruces, porque al final morirían de agotamiento. En este momento ya no recuerdo muy bien los datos, el caso es que entre línea y línea hay una separación, no es la misma la separación que hay entre las de este a oeste que las de norte a sur, más o menos vienen siendo 2 metros, 2 metros y medio, y si nosotros vamos caminando con estas varillas, en este caso, si os fijáis bien, a ver si se ve, estas varillas traen como una especie de tubo y la varilla oscila dentro de este tubo para que yo no pueda manipular con las manos y llevarlas de forma consciente, digamos, al punto donde yo quiera. Básicamente para que yo no pueda de forma inconsciente cruzarlas en el momento que yo crea. De esta manera yo voy a ir caminando, ya podéis ver que están libres, que yo no puedo controlarlas, y al pasar sobre una de estas líneas irán cruzándose las varillas. Para nosotros localizar esto, si por ejemplo quisiéramos marcar una determinada superficie, lo que haríamos sería trazar con una brújula una línea que vaya de norte a sur y comenzaríamos a caminar por esa línea localizando los puntos. Vamos caminando, más o menos iremos encontrando líneas y se nos irán cruzando las varillas, las vamos marcando. En el caso de ir caminando en dirección sur o norte, vamos a ir localizando las líneas que van de este a oeste. Una vez que ya tengamos localizados todos los puntos de esa línea que hemos trazado, vamos a irnos hasta uno de esos puntos y vamos a trazar la perpendicular, que en este caso sería este-oeste. Y haremos lo mismo, iremos caminando, se nos irán cruzando las varillas, iremos marcando y así con cada uno de los puntos que hemos localizado hasta conseguir marcar la cuadrícula. Esta es la teoría. El caso es que yo he hecho varias pruebas, vamos a ver si aquí lo podemos ver. Voy a ir caminando, vamos a ver qué ocurre y yo os voy a decir sinceramente si se me cruzan de verdad o no. Yo os tengo que decir que no creo mucho en esto, me da curiosidad, me gusta indagar en ello, pero no tengo mucha fe en ello, así que vamos a hacerlo. Yo soy neutral, si se cruza y veo que se cruza os lo diré, y si no, pues os diré la verdad, lo que yo estoy percibiendo. No lo sé, me parece que nos vamos a seguir quedando con las dudas porque no he conseguido que esto funcione. Voy a hacerlo de nuevo, voy a intentar repetirlo por última vez a ver qué ocurre. Fijaos, aquí ya se me mueven, pero ese movimiento no ha sido... Pues se me vuelven a cruzar aquí. Esto me está dejando desconcertado porque yo iba a terminar el vídeo diciendo que esto no funcionaba. Y aquí se me está cruzando, pero fijaos como ahora no. Algo se nota aquí, fijaos. Pues esto me está dejando desconcertado. Está lloviendo, yo ya me iba. No sé qué pensar de este método, la verdad, tengo mis dudas sobre él. Yo pensaba que todo esto era falso. De hecho, hace ya un mes que compré las varillas. He estado probando todo este tiempo con distintos materiales, no solo con esta. En ningún momento he conseguido marcar un punto exacto, un punto fiable me refiero. Hay momentos en los que sí se me han cruzado las varillas. Sí es verdad que al cruzar ese punto no se me han vuelto a abrir. Hasta ahora, hasta este punto que sí parece que se me abre y se me cierra. Y cuando lo he repetido al día siguiente, tampoco me ha vuelto a marcar en el mismo punto. Por tanto, estoy muy despistado con este tema, no sé qué pensar, no sé si es falso, si es verdadero.
y nos vamos a quedar con la duda. Invito a cualquier persona de aquí, de la isla de Gran Canaria, que sepa hacer esto, que esté viendo el vídeo, a que si quiere que lo veamos y nos marque un par de puntos para ver si realmente funciona con las colmenas. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis disfrutado con él y nos vemos en el siguiente, que será dentro de poco. ¡Hasta luego!